la temática Colombia y su riqueza termal, un viaje desde la ciencia a la conciencia. Colombia es un país con una inmensa riqueza en aguas termales y Rodrigo Castro nos llevará por un viaje de descubrimiento de esa riqueza. A él le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Me corresponde a mí precisamente hablar sobre un tema que es apasionante y son las aguas termales de nuestro país, de nuestra muy querida Colombia. No sé si podemos pasar ya a las diapositivas. Muchas gracias. Creo que, y gracias a Alejandra Millán por el título, Colombia y su riqueza termal, un viaje desde la ciencia a la conciencia. Y realmente vamos a empezar a hablar desde la ciencia, ¿no? Y desde la ciencia, está un poco trabado el computador, pues podemos entender nosotros muchísimas cosas. Primero, que somos viajeros en el tiempo. Ya, a ver si esto pasa así. Somos viajeros en el tiempo y eso es algo que es muy interesante. Y si, no sé si ustedes identifican, pero esta es la máquina del tiempo de H.G. Wells que definió en su novela el escritor británico en 1895. Y pues bueno, ojalá pudiéramos tener esa máquina que nos llevara a conocer qué es lo que ha ocurrido en la historia y en el mundo en el pasado. Y aquí vemos a H.G. Wells en una animación de cómo sería él en su máquina del tiempo, pero desafortunadamente esa máquina no existe. Pero, a pesar de sus imprecisiones, la historia es la mejor máquina del tiempo, es la que tenemos nosotros disponible. Y entonces eso es muy interesante. Y por esa razón, debido a un capítulo que iba a comenzar en un vademecum de aguas mineromedicinales de Colombia, decidí escribir este libro, Aguas Termales de Colombia, antecedentes de uso y evolución a lo largo de la historia, que ha sido publicado en la Universidad Complutense de Madrid y del cual ahora ustedes pueden ver allá en negro, ya estamos preparando la versión comercial para el país. Desafortunadamente todavía no ha salido de la imprenta, pero ya muy pronto, creo que por ahí en 15 días tendremos este libro. Hay algo que es clave cuando hablamos de la historia, porque tenemos una historia muy antropocéntrica y muy lineal, y por eso ahora se habla de la historia profunda, ¿no? Que hace parte de la filosofía de la gran historia, en donde el principal protagonista no es el ser humano, sino todo el universo, o sea, desde el Big Bang hasta los patrones estructurales que se van formando a través del tiempo. Entonces eso es muy importante y por eso comenzamos con los manantiales termales y su papel en el origen, la evolución y la preservación de la vida. Y al hacer una evaluación de esto encontré cosas fascinantes. Imagínense ustedes la formación del universo, el estallido del Big Bang, la formación de la materia oscura y después esa materia oscura cómo se va condensando en las estrellas y alrededor de las estrellas comienza a aparecer una cantidad de colisiones cataclísmicas y esas bolas calientes se van enfriando poco a poco y van teniendo también impactos de cometas llenos de agua de miles de millones de años. Se dice que el universo tiene 13.000 millones de años y se forma nuestra casa, este maravilloso planeta. Gracias, ahí conto el tiempo porque de pronto no me alcanza. Venga, me bajo esta. Bueno, entonces se forma esta esfera, nuestra hidrosfera, el planeta azul,
que precisamente se caracteriza por ser el planeta del agua, ¿no? Es una cosa muy importante. Y entonces se forman estas principales elementos que se van condensando y van formando las moléculas de la vida. Pero curiosamente ya se sabe que a partir de las chimeneas hidrotermales submarinas fueron los sistemas potenciales para el origen de la vida. Vemos aquí, esta es una gráfica, una caricatura de la famosa sopa de Oparín que nos enseñaron desde el bachillerato y en donde decía que en ese caldo primordial se habían formado las primeras moléculas. Y en los años 50 del siglo pasado hubo un experimento muy interesante de Urey y Miller que utilizando electricidad y todos estos precursores de la vida lograron tener moléculas orgánicas. Y este fue un experimento que les hizo acreedores al Premio Nobel de Química. Pero si nos vamos a mirar los manantiales termales, hay una hipótesis muy interesante que dice que de ellos también pudo haber provenido el origen de la vida. Y prácticamente dentro de los manantiales termales, las chimeneas termales que Agradecemos a nuestros patrocinadores. Sin ellos este evento no sería posible. Industria Licorera de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo. Pues esto está muy bueno. Bueno, listo. Entonces, de esas chimeneas hay unas características muy grandes. Miren ustedes aquí comparado con la Catedral de la Universidad de Cambridge. Ustedes pueden ver lo grandes que pueden llegar a ser esas fumarolas negras. Y aquí estamos viendo que estas fumarolas tienen una temperatura que incluso supera los 405 grados centígrados, son ácidas y tienen un pH bastante ácido. Pero hay otras que se llaman los respiraderos tipo Ciudad Perdida y que fueron descubiertos recientemente en el Océano Atlántico y tienen mucha mayor temperatura, entre 40 a 90 grados centígrados, son alcalinos y tienen un pH entre 9 y 11 y son altamente reducidos. Parece que este tipo de respiraderos son los que más se asocian al origen de la vida. Primero porque tienen este mineral, el mineral olivinio, que permite este fenómeno que se llama la serpentinización, donde pueden ubicarse las moléculas orgánicas. Y ya hay estudios, este es un estudio muy interesante realizado en un laboratorio de la NASA en 2014, donde muestran esos jardines hidrotermales, donde también se simula la gran presión que tiene el océano y se han producido moléculas asociadas con el origen de la vida. No hay pilas. La pila, yo creo. Hola. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado ahí? Esa sopa de Oparín que estábamos hablando es muy diluida. Entonces hay una teoría que hace el doctor Chatterjee en el año 2016, que es donde hay un protocontinente, que es lo que vemos allá en azul, al cual llega un bólido y crea como una especie como de lago concentrado en donde hay respiraderos hidrotermales y ahí en ese ambiente cerrado, en esos microambientes parece que es donde se forma la vida. Y eso es muy interesante porque lo que se ha encontrado es evidencia en esos lugares de precipitados de bacterias, paleobacterias que llegan a tener entre 3.770 millones de años a 4.280 millones de años. Y podemos ver al lado de esas fumarolas donde no llega la luz del sol, hay una gran cantidad de organismos que sobreviven y que viven del calor de lo que emanan esos respiraderos hidrotermales. Algunos de ellos, pues fascinantes, ¿no? Este es un gusano milimétrico que existe al lado de esos respiraderos y miren ustedes la maravilla de micrografía electrónica que pudieron lograr. Y con el paso del tiempo, pues estos organismos van adquiriendo la capacidad de salir, ya comienza a producirse el oxígeno y pues prácticamente el mar ya lo llevamos por dentro.
Otro hallazgo muy interesante, y creo que ya se ha hablado de esto, el macaca fuscata, que son los monos del Japón, son animales sagrados. Allá en Japón utilizan mucho los manantiales termales, pero casi siempre se había hablado que los utilizaban era simplemente para resguardarse del frío del invierno. Pues en un estudio que hizo el doctor Takeshita, este es un estudio muy interesante, muestra el doctor Takeshita que las hembras, entre más poder tienen, más se someten al estrés. Y al ser sometidas al estrés, buscan esos manantiales termales para disminuir ese grado que tienen de estrés. Eso se pudo evidenciar a partir de la presencia de las hormonas del estrés, glucocorticoides fecales, y entonces, al parecer, entonces hay una flexibilidad comportamental como un mecanismo adaptativo para confrontar el estrés asociado con el frío. Otro hallazgo interesantísimo que hay con respecto a los manantiales termales es que no solamente están asociados con el origen de la vida, sino parece ser también con la evolución del cerebro de los homínidos. Esta es el Valle del Rift en Olduvai, y aquí podemos ver cómo viene el ascenso desde el Australopithecus africanus hasta el Homo sapiens, pero antes tenemos ahí al Homo erectus, y parece ser por fósiles que han encontrado de un periodo que se llamaba chelense, cuando rompían las piedras para hacer hachas para poder cortar la carne, encontraron que a partir de ahí se dispara el crecimiento del cerebro, disminuye el tamaño de la mandíbula y disminuye también la longitud del intestino. Y se pusieron a mirar qué era lo que había ocurrido ahí, y encontraron precisamente en los hallazgos fósiles, por medio de este estudio maravilloso que se realizó por Ainara Sistiaga con el MIT, en que había una evidencia muy importante de que ellos, 700.000 años antes de que se descubriera el fuego como tal y que permitiera que estas poblaciones se hicieran nómadas, cocinaran los alimentos. ¿Cómo se supo? Precisamente porque encontraron en los asentamientos hipertermófilas, o sea, organismos hipertermófilos que pudieran vivir entre 80 y 90 grados centígrados. Y entonces viene la hipótesis de que ellos calentaban los alimentos y los cocinaban 700.000 años antes de que lo hicieran con fuego producido por el hombre. Encontraron entonces estas bacterias, que es Thermocrinis ruber, que también se consiguen en Yellowstone, son bacterias rosadas. Y entonces viene la hipótesis de que cocinar pudo, por lo tanto, haber tenido una simple etapa previa al fuego durante la evolución humana. Otro elemento interesantísimo de las aguas termales. Y aquí lo vemos, esto es en Wakarewarewa, en Nueva Zelanda. Estamos viendo aquí esta señora que está precisamente cociendo los alimentos, precisamente para alimentar, pues para nutrirse, ¿no? Otro de las preguntas y de las cuestiones era si podía haber vida en condiciones extremas. Entonces, este es el doctor Thomas Brock de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Este es el artículo donde él describe cómo encontró esta bacteria también maravillosa que se llama Thermus aquaticus y que tiene un papel fundamental en lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Ya les voy a decir por qué. Él encontró, se aburrió del laboratorio y salió al parque de Yellowstone y encuentra, miren ustedes, desafortunadamente no me está sirviendo el cursor, donde aparece esa flecha grande, tiene un color rosado, y encontró que había bacterias rosadas que vivían a más de 80 grados centígrados. En la época de los 60 se pensaba que las bacterias solamente podían vivir por debajo de los 70 grados centígrados. Y él encuentra una bacteria muy interesante de color rosada a la cual llamó Thermus aquaticus. Y empezó a estudiar este Thermus aquaticus, lo encontró también en las calderas de la Universidad de Indiana, y comienza a estudiarla y analizarla. Primero la cultiva, luego le pone el nombre, y una vez ya tiene eso, pues encuentra la polimerasa ITAQ es del Thermophilus aquaticus. Y resulta que ese estudio que hizo el doctor Brock
es recopilado por este doctor Kary Mullis en 1983 en un viaje que estaba realizando por el Parque de Sequoias en California, y se puso a pensar en una técnica que pudiera hacer miles de copias de DNA, pero para eso se necesitaba la enzima polimerasa del DNA. Entonces, el doctor Mullis saca esta hipótesis y crea el dispositivo que se requería aumentar la temperatura y bajarla de manera muy rápida para hacer esas copias, y utiliza la polimerasa del Thermus aquaticus, y gracias a esa enzima es que nos podemos hacer el estudio de la PCR para la COVID-19, como todos ustedes o muchos habrán conocido y algunos habrán tenido que someterse a ese examen. Esto le valió al doctor Mullis el Premio Nobel de Química en el año de 1993. Otra de las preguntas era qué es lo que hay en otros planetas, y resulta que esta es la sonda Cassini, que fue enviada a Saturno y que hace poco se autodestruyó en las profundidades de Saturno, y llegando a Saturno hay una gran bola blanca, es una luna de Saturno que se llama Encédalo. Y una de las cosas interesantes que encuentran en Encédalo, ustedes pueden ver ahí, hay una gran capa de hielo de kilómetros, pero también una profundidad oceánica que, si ustedes pueden ver abajo, emanan unos chorros grandísimos de agua a casi más de 90 kilómetros de distancia. Entonces, cuando pasa Cassini, y debido a los estudios, esta es una recreación de cómo la sonda Cassini pudo pasar por esta zona, y viene la hipótesis de que ese océano subterráneo de Encédalo tiene aguas termales. Y cuando empiezan a estudiar esta composición que pueden tener esos chorros de geysers grandes que tienen Encédalo, al parecer, y como podemos ver aquí, tienen gran contenido de moléculas que pueden ser precursoras de moléculas orgánicas o moléculas de la vida. Y el doctor Hu, que fue el que hizo este estudio, en la China, dice que no descarta que en las fuentes termales de Encédalo existieran microorganismos extremófilos como los que hay en las chimeneas submarinas de la Tierra. Pues hay que esperar la siguiente misión para ver qué es lo que se puede encontrar en ese sistema. Entonces, ahora vamos hacia la conciencia. ¿Qué encontramos entonces aquí? Miles de millones de años pasan y llegamos a Colombia, a nuestro país. Y vemos, este es uno de los ejemplos de la importancia que tenía el agua para nuestros indígenas precolombinos. Esta es la balsa Muisca, que es la que nos muestra qué era lo que ocurría con respecto a la leyenda del Dorado en la laguna de Guatavita. Nuestros ancestros idolatraban las lagunas, era la forma de entrar en el mundo de abajo y conectarlo con el mundo de arriba. Y por crónicas de Fray Pedro Simón, que incluso tienen que ver 100 años, están escritas 100 años más tarde, él menciona que se utilizaban ya las aguas termales en la región de Iza, en la región de Choachí y en Nemocón. También Fernández de Piedrahíta, que no sé por qué aquí está, Lucas Fernández de Piedrahíta, en 1688 también describe la utilización de este tipo de manantiales, principalmente en Tabio, y menciona una cosa muy interesante, cómo el Zipa, que era el que iba allá a bañarse, mezclaba el agua fría con el agua caliente. Principalmente se hablaba como de un valor de tipo recreativo, como podemos ver aquí en Tena, pero también en Teusaquillo. Y es que en Teusaquillo, en pleno centro de Bogotá, hay un manantial de aguas termales. Aquí lo podemos ver lleno de buchón de agua, podemos ver cómo baja y sale de manera, yo diría, casi desalmada a la avenida Caracas. Se pierde, es un agua que se bota, ni siquiera se reconoce, ni siquiera sabíamos que existía en pleno centro de Bogotá un manantial de aguas termales. Aquí están el manantial en Tabio, están 3 manantiales, y al pueblo le donaron otros manantiales donde están los termales del Zipa. Aquí vemos el de Nemocón. Aquí está, pues en un estado lamentable, y esto es un llamado para que
volvamos otra vez a restaurar y a rehabilitar estos manantiales termales. La sal también tuvo un valor muy importante y ahora lo vamos a ver por qué. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, nos habló muchísimo de la sal y de la cantidad de salinas que había en este territorio que se conoció en ese momento como tierra firme. Habla de, este es el puente de Rumichaca que queda entre Ecuador y Colombia. Esta es una representación de Le Tour du Monde, que era como una especie como de National Geographic en el siglo XIX, y Cieza de León habla de unos manantiales termales que no se podían sufrir con la boca ni con la mano de lo caliente que salían. Todavía esos manantiales existen y están también muy olvidados. Entonces, de esta parte podemos decir que se desconoce el uso preciso que hicieron los pueblos precolombinos de los manantiales termales y por supuesto se necesita más investigación arqueológica, o sea, ojalá haya arqueólogos que se dediquen a mirar esta parte. Pero al hablar de conciencia también hablamos de que la ciencia siempre nos ha acompañado y pensamos aquí que en Colombia nunca se ha hecho nada y resulta que sí. Aquí vamos a ver lo que ocurre en la época de la colonia y llegando a la Ilustración, una época muy larga en nuestra historia. Comienza con este libro, un libro maravilloso publicado en la Universidad de Salamanca en una edición reciente, que se llaman Los Discursos Medicinales, y fueron compuestos o escritos por un portugués. Fueron escritos por el doctor Juan Méndez Nieto, que era un judío converso que vino huyendo de la persecución de la Inquisición y terminó en Cartagena de Indias. Y resulta que en ese momento al gobernador tuvo una hinchazón escrotal y esa hinchazón escrotal pues prácticamente lo había condenado a andar a que lo llevaran en una silla muy amplia y Juan Méndez Nieto le dice que vaya ya como último recurso a este manantial, la fuente que se llamó Fuente Zarca, precisamente porque era turbia. El gobernador comienza a tomar de esa agua y se le disminuye la hinchazón escrotal y al disminuirse la hinchazón escrotal pasan 15 días más y se cura. Entonces, esta, digamos, pudiera ser la primera cura hidropínica reportada en un escrito científico en América en el año de 1606. Preocupado yo por si existía esto y por qué le había pasado al gobernador, leí un texto escrito por el doctor Hugo Sotomayor Trivín, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Medicina, y precisamente se define que el gobernador había tenido una enfermedad que se llamaba potra, que no es nada más que una hinchazón escrotal por una linfedema producido por una filaria que se conoce con el nombre de Wuchereria bancrofti. En este momento la Wuchereria bancrofti ya está erradicada de Colombia, pero en el mundo en este momento hay más de 120 millones de personas que padecen esta enfermedad, de las cuales 40 millones tienen problemas de discapacidad. O sea, para que veamos que todavía persiste esta enfermedad. Y Gabriel García Márquez también la reportó en muchos de sus libros, hablaba de los potrosos, de las personas que tenían potra. Este es un caso de filariasis linfática, una elefantiasis por filariasis. Y aquí estoy yo cuando encontré el manantial original del cual Juan Méndez Nieto se supone sacó el agua para hacérsela beber al gobernador de Cartagena. Bueno, y después de él, ya 2 siglos posteriormente, llega José Celestino Mutis a nuestra tierra a hacer la primera expedición, la Real Expedición Botánica, acompañado, como ya bien lo dijeron, del sabio Caldas, Francisco José de Caldas, quien coincidió también en 1801 con la llegada de Alexander von Humboldt, el gran explorador y gran científico del cual se acaban de cumplir los 250 años de su nacimiento. Y Humboldt viene a estas tierras y queda totalmente enamorado y llega y ve estas maravillas naturales. Esta es la imagen de Humboldt que se hizo de los volcanes de aire de Turbaco, muy cercanos a Cartagena. ¿Y qué encuentran también ahí? En Colombia, en esa época, le llama mucho la atención al sabio Caldas y lo mismo a Mutis y también a Humboldt,
que las personas que vivían en la ribera del río Magdalena, ubicada, aquí está el río Magdalena para los que no son de Colombia, estas personas tenían mucho bocio, o sea, aumento de la glándula tiroides. Ay, ¿qué pasó? Se me fue el mapa, allá. Y aquí en el río Cauca, no, en la vertiente del Cauca, no. Aquí vemos una representación de una persona, miren ustedes el cuello, ese agrandamiento patológico de la glándula tiroides. Y eso tenía un problema en los niños que nacían, porque la enfermedad se llama cretinismo y se asociaba a discapacidad intelectual. Entonces, el sabio Caldas estaba muy preocupado por lo que iba a pasar ahí. Y él tiene una hipótesis que es muy interesante. Esta es una visión de un río que vemos en Puracé, en el departamento del Cauca, se llama el río Vinagre, y es un río de ácido sulfúrico. Y Caldas propone que ese problema de los cotos es porque la gente bebe agua del río Cauca y del cual es tributario este río Vinagre. Y Caldas en ese momento dice, eso es porque el río tiene hierro como componente principal. Ya estaba hablando el sabio Caldas de que había un oligoelemento que podía ayudar para el problema de la tiroides. Aquí vemos uno de los nacimientos en San Juan, y este es el origen del río Vinagre. Yo lo pude encontrar y constatar casi a 4.000 metros de altura en el Cauca. Aquí vemos la cascada del río Vinagre, esa cascada tan importante y tan estudiada. Aquí en el gráfico vemos en la comisión coreográfica, y esa es una fotografía que tomé finalizando el 2019. O sea, la cascada sigue y es interesante porque está muy olvidada, se llama la cascada de San Antonio y creo que es de los elementos más estudiados en nuestro país. Viene la independencia, y con la independencia pues se busca tratar de mirar cuál es el inventario de lo que tenemos, y en ese inventario pues vamos a Francia, y viene este señor, el doctor Boussangot, que posteriormente se convierte en el presidente de la Academia de Ciencias de Francia, y él viene siguiendo los pasos de Humboldt, y cuando llega al altiplano cundiboyacense le llama mucho la atención los manantiales que hay en Paipa. Y en Paipa encuentra estas eflorescencias, esto que vemos blanco, las eflorescencias salinas, que dice él son de sulfato de sosa. Y él recomienda hacer jabones duros, porque los jabones que se hacían aquí previamente se hacían de ceniza. Entonces, mire lo que dice Boussangot en 1839 con respecto a lo que encontró en Paipa. No creo que se haya encontrado todavía en la naturaleza un agua mineral tan cargada de sales, y es fácil de comprender el partido que podía sacarse de una fuente tan abundante en sulfato de sosa, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esa parte de lo que encuentra Boussangot. Pero Boussangot, él sí logra desentrañar cuál era lo que pasaba con esto de la tiroides. Resulta que cuando Caldas dice lo del oligoelemento, todavía no se había descubierto el yodo. El yodo se descubre en París en 1814 y se llama yodo por iodes, que quiere decir violeta. Entonces, al calentar el yodo con un poco de ácido sulfúrico, más o menos la sal yodada, daba un ambiente violeta, y él va a un pueblo de Antioquia que se llama Huaca, que ahora se llama Heliconia, y en ese pueblo encuentra una sal que tenía un componente oleoso con un sabor como maluco, como muy, muy marino, y él dice, aquí debe estar el misterio resuelto de los cotos. Yo creo que esta sal tiene yodo, porque ya se sabía que el yodo servía para la tiroides. Evidentemente lo descubrió, y afortunadamente tuve la oportunidad de ir a mirar el manantial donde sale esta agua salina con alta cantidad de yodo, y la chimenea donde era calentada para producir esta sal, que se comercializaba en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Entonces, dice Boussangot, no puede dudarse de sus propiedades medicinales contra los cotos, porque en los países vecinos de las salinas y en donde se consume esta sal, el coto es desconocido, mientras que en la misma cordillera, en los lugares que no se usa de la mencionada sal, esta enfermedad aparece donde quiera. O sea, un problema de salud pública que solamente se comienza a atacar un siglo después de que Boussangot recomienda que se yodara la sal en Colombia. Luego,
pues venimos a la comisión coreográfica, que fue lo más importante que se hizo en el siglo XIX desde el punto de vista científico en el país, dirigida por el italiano Agustín Codazzi, que acababa de hacer toda la cartografía de Venezuela. Y aquí vemos una de las representaciones de la comisión coreográfica en uno de los campamentos, esto es en la región de Antioquia. Y llama la atención a este señor, que es Manuel Ancísar, que le toca la comisión coreográfica entre Boyacá y Santanderes. Él va a Paipa, corrobora lo que encuentra Usangó, va a Isa, encuentra las aguas sulfuradas de Isa y menciona que los pájaros caían atontados con la presencia y la respiración del sulfuro de hidrógeno, y mira y pone en el mapa a El Batán, en donde dice que estas fuentes se sienten venir de abajo de la tierra por la falda de una colina, y que el propietario puso una huerta donde prosperaban las naranjas, las piñas y frutas de tierra caliente en una región que estaba a 2.594 metros. Eso era muy interesante y eso le llamó tanto la atención que puso esto en el mapa. En 1871 viene el español José María Gutiérrez de Alba y hace también una descripción prácticamente coreográfica del país, y visita el salitre en Paipa y nos muestra los manantiales de lo que se llamaban los hervideros. Y aquí podemos ver también que esos surgideros le llamó mucho la atención el gran contenido de sulfato de sosa. Y empiezan las primeras aproximaciones terapéuticas de las aguas mineromedicinales en Colombia. Y curiosamente comienza con una de las enfermedades más temidas a través de toda la historia, y es la lepra. Esta es la ciudad de Agua de Dios, pues aquí las personas que están en Agua de Dios, y se llamaba así porque dijeron esto es Agua de Dios, era agua termal, en donde llegaban las personas con lepra, atravesaban este puente que se llama el Puente de los Suspiros y nunca más podían volver a retroceder, ¿sí? Tenían su propia moneda, ¿sí? Y aquí está, hace pocos años tomé esta foto, el lugar donde se utiliza terapéuticamente el agua de Dios. En el siglo XX, pues obviamente tenemos que entrar a Paipa, y Paipa es el lugar que más se estudia en este siglo en Colombia. Primero, a partir de una tesis que encontré en la Academia Nacional de Medicina, en la biblioteca, la tesis del doctor Víctor Peñuela Rodríguez, que habla de las aguas medicinales de Paipa como una contribución al estudio de la medicina nacional, en donde también encuentra en Paipa una gran cantidad de personas con lepra. Muy probablemente trataban de buscar las aguas mineromedicinales para curarse de la enfermedad. Y en 1928 surge esta ley que de pronto todavía debe estar vigente, que es la Ley 71 de 1928, en donde se considera de utilidad pública las fuentes termales y minerales del establecimiento de balnearios en Paipa, y se declaró una subvención aprobada por el presidente de esa época, Miguel Abadía Méndez, de 100.000 pesos. Se comisiona al reverendo Alfonso Navia para estudiar estas aguas junto con el doctor García Villalba, y hacen un informe que ha sido publicado durante varias veces. Este es el manantial de Pozo Azul en Paipa, es una imagen de ese manantial. Ahí está el estudio. Menciona también unas recomendaciones sobre el manejo medicinal para la agricultura y la industria de estos manantiales, y se plantea hacer un gran centro termal, del cual está este plano. No sé si reposa en la alcaldía de Paipa, sería increíble poder encontrar el plano original. Y este es ya el plano de las instalaciones, que incluso iban a constar con un teatro, las áreas de manejo de balneoterapia, hidroterapia, masajes, etcétera. En 1938, pues muy posiblemente por falta de recursos, bajo el alcalde Álvaro Díaz, se inaugura esta infraestructura que fue utilizada también con efectos, digamos, mineromedicinales en la región de Paipa.
Entonces, eso también es importante. Y otro libro fundamental es el doctor Antonio Villamarín Valderrama, como ustedes pueden ver ahí, también formado en Francia, que también mencionaba el empleo de las aguas mineromedicinales de Paipa, de acuerdo con la dilución que se hacía de ellas y se tomaba como cura hidropínica en distintos tipos de patologías. Este libro de Villamarín Valderrama es muy interesante poderlo leer. Comienzan también en el siglo XX a formarse infraestructuras alrededor del país. Entonces vemos aquí en Santa Rosa, aquí en Risaralda, Termales Santa Rosa. El 28 de diciembre de 1951, el Hotel Termales del Ruiz. Aquí vemos también en los años 60 la piscina Érica en Isa, Boyacá. Y se consolidan las primeras infraestructuras termales, de las cuales pues vemos aquí en Villa María, aquí en Termales La Quinta, aquí Termales del Otoño. En Risaralda también Termales San Vicente, que tiene un producto de agua mineral natural también bastante conocido por todos nosotros. Esto es en el Huila, Termales Ángeles o Ángeles Termal. En Cundinamarca hay más de 33 instalaciones y centros de agua termal con una riqueza y una variedad increíble, desde aguas sulfuradas hasta aguas bicarbonatadas sódicas. Abajo podemos ver Termales Los Volcanes. Este sitio que es maravilloso y que ojalá pudiera conocerlo todo el país, ubicado en la región del Piedemonte Llanero, en Paratebueno, en donde podemos encontrar esta prácticamente piscina natural y en donde podemos ver que emerge el agua termal junto con el petróleo, o sea, el petróleo sale al ambiente sin necesidad de explorarlo ni de sacarlo de otra manera. Con una piscina maravillosa, que es la que tienen allá en la región de Paratebueno. Es el termal más caliente de la cordillera oriental. Aquí hacia la región del Cauca podemos ver las termales de San Juan y podemos ver ese manantial tan interesante donde es de aguas sulfuradas, emerge a casi 4.000 metros con una temperatura de más o menos 35 a 36 grados centígrados. Y este es otro manantial que se encuentra ubicado en la región de Coconuco, en el Puracé. Y yo creo que es uno de los manantiales más bonitos que tenemos en Colombia, pertenece al resguardo indígena, no sé qué pasó, se apagó. A ver, que ya casi acabo, pero no sé qué ocurrió, se apagó la diapositiva. Esperemos a ver. Perdón. Ya, toca esperar un minuto más porque mientras se retoma se apagó el computador. No, ya casi acabo. Me falta 1 minuto 57. Soy aire, soy viento, soy brisa, soy bienestar. Soy la textura de las plantas, el camino que roza tus pies. Soy el rugir de mis entrañas, donde reposan volcanes que emanan vida y poder. El azufre de mis entrañas volcánicas. Soy hermana y vecina de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. Me uno a ella por aire y por tierra. Juntas, somos tus anfitrionas para recibirte a ti y a tu familia en los mejores. Listo, entonces aquí estamos viendo este manantial, este otro, que emerge a casi 91 grados centígrados, es supremamente caliente. Incluso más abajo se arma una piscina natural donde mezclan el agua de la quebrada con el agua que sale de este manantial también de aguas sulfuradas y en donde podemos ver la gran cantidad de gas que sale del mismo.
Este es otro manantial que queda ubicado en la parte norte del país, en Santa Marta, se llama Termales de Córdoba. Y bueno, tenemos manantiales de todo tipo, selváticos, ubicados en los lugares más inesperados y con todas las características que ustedes se puedan imaginar. Esto es en el Páramo, en el Tolima, Termales La Cabaña, ubicados en Murillo, Tolima, y ustedes pueden ver esa maravilla de volcanes al lado de esta estructura vegetal maravillosa de la vegetación de páramo. Y tenemos también manantiales asociados a la parte volcánica, esto es en Toche, en el Tolima. Podemos ver formación de travertino, que es prácticamente como un mármol natural, donde emerge casi a 100 grados centígrados el agua y que forma puentes naturales. Y abajo aquí podemos ver la cantidad de CO2 que emanan desde este manantial a tal punto que no se puede detener. Aquí están las personas del Servicio Geológico Colombiano que han estudiado muchísimo y que tienen un inventario de aguas minerales naturales en el país bastante importante. Y bueno, no podemos olvidar que estamos en curso de peloides, los lodos volcánicos, producto de los diapirismos que hacen emanar por mecanismo de presión el lodo en varios lugares de la costa atlántica. Esto es en Turbaco. Aquí está el volcán del Totumo y el de Arboletes, que ustedes pueden ver, ya está prácticamente a punto de ser perdido por la erosión, y resulta que ya en el año pasado hubo una gran creciente y se alcanzó a desbordar y casi se pierde este volcán tal y como lo conocemos. Y viene un problema bastante grande. Esto es en Isa, Boyacá. Aquí vemos esta foto que vemos en el círculo, la tomé yo en 1990. No sé, yo tenía como un pálpito que algo iba a pasar con ese manantial y evidentemente ocurrió. La explotación minera y el extractivismo hicieron que este manantial prácticamente se enfriara de una manera dramática y tomara ese color casi malaquita que vemos en la parte que no está en el círculo, y bajó la temperatura de 55 a 33 grados. Entonces los manantiales termales son un indicador de salud planetaria. Ahora se está hablando mucho a nivel y lo vamos a mirar en el foro ahora, de la salud planetaria. ¿En qué consiste todo eso? Un planeta enfermo pues nos lleva a nosotros también a enfermarnos. Ejemplo, la actual pandemia. Entonces la sostenibilidad no es una opción, sino es una obligación. Y parafraseando aquí a Philip Bloom, un filósofo quien habla en este libro maravilloso que se llama Lo que está en juego, él dice que está sorprendido porque una y otra vez se sorprende preguntándose si las cosas podrían realmente ocurrir tal como las ha presentado en el libro. ¿No estaremos llevando todo demasiado lejos con un punto de histeria? Pongo a prueba los argumentos, comparo y llego a esta conclusión. No, no es histeria, realmente está pasando en nuestro planeta. Sigo sin querer creerlo de verdad. Y como dice William Ospina, nuestro escritor maravilloso aquí en Colombia, dice justo al lado de lo que ocurrió en este manantial que les dije que se enfrió. Cuando el mundo está amenazado, cuando la vida está amenazada, cuando el planeta entero corre peligro, es cuando se hace cada vez más necesario y más urgente el amor por el lugar, por lo local. El mundo es tan grande y está tan en peligro que ya solo se le puede salvar en cada sitio. William Ospina. Entonces, retomemos el valor de nuestros manantiales termales, cuidémoslos. Aquellos que estén alterados, rescatémoslos, rehabilitémoslos. Yo soy rehabilitador y creo que la rehabilitación de termales puede ser interesante. Y bueno, como decía, este es Hotel Termales El Batán, al cual yo represento, y como decía Álvaro Ruiz, que era un gran actor en Colombia, visiten a Boyacá. Muchísimas gracias. Muchísimas